6 de abril de 1947. 105. La regulación del sueño, la dieta y los movimientos. Ayer un devoto preguntó a Bhagavan: Swamiji, uno tiene que meditar para indagar sobre sí mismo. Cuando me siento para la meditación, me entra somnolencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna salida? Bhagavan contestó: primero aprenda a estar despierto cuando está en el estado de vigilia. Entonces podemos pensar en el estado de sueño. Soñamos muchas cosas, incluso cuando estamos despiertos. Debemos aprender a guardarnos contra ellas en el estado de vigilia. Todo lo que vemos sobre nosotros es un sueño. Debemos despertar de este mundo soñado. El preguntador dijo: ¿se requiere sadhana para adquirir esa cautela? Siempre que decido algún método e intento hacer sadhana, me entra la somnolencia. ¿Me dirá Bhagavan amablemente cómo superar esta somnolencia? Bhagavan contestó: de las aparana vikshepas, obstrucciones y perturbaciones, la primera aparana es el sueño. Debemos intentar tanto como sea posible no sucumbir a ella. Debemos indagar por qué ensoñamos y regular nuestra comida, movimientos, etc. y ver que no nos sintamos adormilados. Pero no sirve de nada intentar detenerlo una vez que estamos somnolientos. ¿No nos adormilamos si comemos abundantemente? Entonces la cabeza comienza a inclinarse cuando nos sentamos a meditar. Parece que algunos atan su pelo a un clavo en la pared para mantenerse despiertos. Excepto que ellos despiertan cuando su cabeza se inclina, ¿de qué utilidad es para dhyana? Mi experiencia del sueño en mi juventud es bien conocida. Mientras estaba aprendiendo las lecciones de la escuela, por miedo a caer dormido, ataba un hilo a un clavo en la pared y ataba mi pelo a él. Cuando la cabeza se inclinaba, el hilo tiraba fuertemente y eso me despertaba. De otro modo, el profesor solía tirarme de las orejas y despertarme. Diciendo eso, Bhagavan comenzó a reír. ¿Es posible que Bhagavan esté urdiendo todas estas historias y contándonoslas?, preguntó Muruganar. No, es cierto. Hacía todo eso debido a que tenía miedo de que el profesor me castigase por no escuchar sus lecciones. Ese era el estado en aquellos días. En los primeros días después de mi llegada aquí, cuando cerraba los ojos, absorto profundamente en meditación, difícilmente sabía si era de día o de noche. Si en algún momento abría los ojos, me preguntaba si era de noche o de día. No tenía comida ni sueño. Cuando hay movimiento del cuerpo, uno necesita comida. Si uno come, necesita dormir. Si no hay movimiento, uno no necesita dormir. Muy poca comida es suficiente para mantener la vida. Esa era mi experiencia. Uno y otro solía ofrecerme un vaso de alguna comida líquida siempre que abría los ojos. Eso era todo. Pero una cosa, excepto cuando uno está concentrado, mentalmente absorto, sin movimiento, no es posible abandonar el sueño o la comida completamente. Cuando el cuerpo y la mente están enredados en las ocupaciones ordinarias de la vida, el cuerpo se tambalea si uno abandona la comida y el sueño. Por lo tanto, debe decirse que la limitación de la comida y el movimiento es muy necesaria para la elevación del alma. La gran gente restringe su sueño al mínimo para no perder su tiempo, y lo usan para la realización de buenas obras altruistas. Algunos dicen que es saludable irse a la cama a las 10 de la noche y despertar a las 2 de la mañana.
Eso significa que 4 horas de sueño es suficiente. Algunos dicen que 4 horas de sueño no es suficiente, sino que deberían ser 6 horas. Ello equivale a esto, que el sueño y la comida no deben ser tomados en exceso. Si uno quiere cortarlos completamente, su mente estará siempre dirigida hacia ello. Por lo tanto, el sadhaka debe hacer todo con moderación, dijo Bhagavan. Esto es lo que se dice en la Bhagavad Gita. El yoga no es para el que come demasiado, ni para el que se abstiene en exceso, ni para el que es demasiado adicto al sueño ni a la vigilia. El yoga mata toda la aflicción para aquel que es moderado en el comer y en la diversión, moderado en realizar acciones y moderado en el sueño y en la vigilia. 7 de abril de 1947. 106. Devoción sin irregularidad. Ayer te escribí lo que Bhagavan nos dijo sobre la moderación en el sueño, la dieta y los movimientos. Él enseña esto de varias maneras, por su propio ejemplo práctico. No toma leche y actualmente come solo un idli para desayunar diariamente, diciendo que un hombre que se sienta sin hacer ningún trabajo físico no requiere 2. Así también con su comida de mediodía. Mezclado con curry, etc., cada almuerzo equivale solo a medio puñado. Ni siquiera come cada plato por separado como hacemos nosotros por el sabor. Hace una bola de hortalizas, salsa chutney, sopa, etc., y después lo mezcla con arroz y come. En el curso de la conversación un día dijo: «Sería más sabroso comer el arroz con un solo plato en lugar de muchos». ¿Por qué tantos platos? Nosotros comíamos un único plato antaño. Yo no he abandonado esa práctica ni siquiera ahora. Mientras estaba en la colina, mucha gente traía arroz, fruta y dulces. Lo que quiera que trajesen, yo comía solo lo que podía ser levantado con 3 dedos. Comía algo de lo que traían, de modo que la comida de todo el día no equivaliera a un puñado. Ese método de comer me daba mucha felicidad. Hoy día, ellos extienden una hoja y sirven varias cosas en ellas. Como no puedo desperdiciar nada, lo como y me siento muy pesado después. Igualmente con respecto al sueño. En ocasiones festivas especiales, tal como las celebraciones de cumpleaños, Yayanti y Maha Puja, los estudiantes no comienzan las recitaciones védicas a la hora Brahma Muhurtam, un par de horas antes de la salida del sol, al estar cansados con el trabajo de la noche anterior. Pero Bhagavan se levanta como es habitual y se prepara él mismo. Si alguna vez está enfermo y sus asistentes personales le piden dormir un poco más, él contesta: ¿qué hay de bueno en dormir a la hora de Brahma Muhurtam? Si quieren, ustedes pueden dormir. En Dhamur Masam, diciembre-enero, la puya comienza en el templo Arunachalesvara por la mañana temprano. Aquí Bhagavan se levanta en ese momento. La gente que hace el Parayana Tamil puede tomarse algún tiempo para levantarse y venir aquí, pero él está siempre listo para recibirlos. Por supuesto, sus movimientos también son limitados. Se dice que todas estas restricciones son solo para los sadhakas y no para los ñanis. Pero los ñanis también observan toda esta disciplina para beneficio del mundo. Ellos nunca se deslizan del pináculo del desapasionamiento completo. La devoción, al principio,
la determinación, etc., que no transgreden las leyes de la naturaleza, son normales para ellos. Todas sus acciones son lecciones para nosotros. «8 de abril de 1947. 107. Bendiciones». Recientemente, los hijos del hermano mayor, Sastri y Murti, escribieron una carta a Bhagavan como sigue. A Chiranjeevi Bhagavan Tadhyaya, abuelo, Namaskarams. ¿Sabe usted algún mantram que nos dé lo que quiera que deseemos? Si es así, por favor, envíenoslo escrito inmediatamente. Tus nietos Sastri y Murti. Cuando yo dije, ¿qué quieren decir con Chiranjeevi Tadhyaya? Es absurdo. Chiranjeevi significa larga vida y es usado por los mayores para dirigirse a la gente joven. Sundaresa Iyer señaló, han escrito correctamente. ¿Quién más puede ser Chiranjeevi aparte de Bhagavan? Ellos se postran ante el abuelo que vive eternamente. Quieren que él les bendiga para que así obtengan lo que quieren. ¿Qué hay de malo? Bhagavan dijo con una sonrisa, en mi juventud yo escribí una carta similar al hijo de mi tío, Ramaswamy. Estuve con ellos algún tiempo en Dindigul, donde estaba estudiando. Vine a Tiruchuli durante unas vacaciones. Yo quería escribir una carta a Ramaswamy. No sabía cómo dirigirme a él. En las cartas que le escribí a mi padre, me di cuenta que él escribía Asirvadams, bendiciones, a Ramaswamy. Así pues, yo también comencé a escribirle Asirvadhams al cuñado. Él era mayor que yo, pero yo no sabía que debía escribir Namaskarams. Pensé que sería lo mismo para toda la gente. Me di cuenta de este error cuando él se rió de mí por esto. Un devoto dijo, yo creo que Bhagavan estaba muy familiarizado con ese Ramaswamy. Bhagavan contestó, sí, en el lugar donde está colocada ahora mi imagen en el Sundara Mandiram en Tiruchuli, había un catre. Mi padre dormía en él. Nadie más que Ramaswamy y yo mismo podíamos tomarnos la libertad de subirnos a él. Cuando mi padre no estaba en la ciudad, nosotros dos dormíamos en él juntos. Nadie tenía ninguna familiaridad con mi padre excepto Ramaswamy, debido a que él no tenía madre, y yo mismo, debido a que por naturaleza estaba muy adelantado en tales asuntos. La suya era una personalidad imponente. Ese devoto dijo, ¿vino alguna vez aquí ese Ramaswamy? Bhagavan dijo, vino aquí una vez hace tiempo. Salir de su lugar era un gran problema para él. La gente que había estado aquí, al parecer, solía hablarle sobre mí. Había estado aplazando su visita a este lugar cuando Visvanatha huyó de su casa diciendo que quería venir aquí y no casarse. Él es el hijo de Ramaswamy. Este pensó que podía hacer volver a Visvanatha. Después de todo, tratándose de su propio hijo, no podía retrasar la venida aquí. Visvanatha mismo escribió una carta diciendo que iba a venir. Sin contarme esas noticias, él, Visvanatha, me dio esa carta diciendo: «La montaña Dindigul ha comenzado a moverse». Al mirar la carta comprendí lo que quería decir. Ramaswamy vino aquí al día siguiente mismo. Recientemente, al escribirme cartas, él mismo ha comenzado a escribir Namaskarams a Swami. Él escribe: Swami debe bendecirme.
Ello significa que Él recibió mis bendiciones incluso cuando yo era joven. ¿Quién esperaba en aquel tiempo que ello resultaría así? Yo escribí algo. Eso fue todo. 9 de abril de 1947. 108. Un ramillete de preceptos. Ayer por la mañana llegó un grupo de andhras y comenzaron a preguntar a Bhagavan a los 10 minutos de su llegada. Pregunta. Bhagavan nos enseña siempre a conocernos. Él debe enseñarnos bondadosamente cómo conocernos y bendecirnos. Respuesta de Bhagavan. La bondad está siempre ahí. Ustedes deben pedir algo que no esté ahí, y no algo que está ya ahí. Deben creer con todo su corazón que la bondad está ahí. Eso es todo. Otro dijo, en las recitaciones védicas que se llevan a cabo aquí diariamente, dicen Tasya Sikhaya Madhyaye Paramatma Vyasastikhaja. ¿Qué es Sikhaya Madhyaye? ¿En medio de la cúspide? Respuesta de Bhagavan. Sikhaya Madhyaye significa en medio de la cúspide del fuego y no en la cresta del cabello de los Vedas. Significa que Paramatma reside en el centro del fuego del conocimiento que se genera por el batido de los Vedas. Pregunta. ¿En qué asana se sienta usualmente Bhagavan? Bhagavan. ¿En qué asana? En la asana del corazón. Donde quiera que es agradable, ahí está mi asana. Ello es llamado Sukhasana, la asana de la felicidad. Este asana del corazón es apacible y da felicidad. No hay necesidad de ninguna otra asana para aquellos que están sentados en esa. Otro dijo, la Gita dice, Sarva Dharmam Paridhatjaya Mamekam Saranam Braja. Desecha todos los dharmas y busca refugio en mí. ¿Cuáles son los dharmas que son descritos por la expresión Sarva Dharmam? Bhagavan. Sarva Dharmam significa todos los dharmas de la vida. Parityaya significa haber desechado esos dharmas. Mamekam significa yo, el Ekaswarupa, el único sí mismo. Saranam Raya significa tomar refugio. Pregunta. La expresión Hridaya Granti Vedanam aparece en el Sri Ramana Gita. ¿Qué se quiere decir con ella? Respuesta. Eso es lo que yo digo, irse, salir, extinción de todos los vasanas, destrucción del ego, yo, destrucción de Jivadva, destrucción de la mente y tantos otros nombres. Todo significa la misma cosa, mano nasanam, destrucción de la mente. Es Hridaya Granti Vedanam. La palabra ñanam también significa lo mismo, alguna palabra técnica por causa del reconocimiento. Cuando comenzó la conversación, un asistente encendió el ventilador, al encontrar que la sala estaba mal ventilada. Bhagavan lo paró señalando, ¿por qué esto? Y volviéndose hacia aquellos más cercanos dijo, miren aquí. Mucha gente pregunta cómo alguien puede continuar enredándose en hacer karma después de que él ha devenido un ñani. La respuesta a esa pregunta, anteriormente, solían citar la rueda del alfarero como comparación. Cuando la rueda gira y gira, la vasija emerge.
Incluso después de que la vasija está terminada y detenida la acción de girar la rueda, ella no deja de dar vueltas por algún tiempo más. En estos días nosotros podemos citar el ejemplo del ventilador eléctrico. Nosotros lo apagamos, pero no deja de dar vueltas por algún tiempo más. Similarmente, incluso después de que uno deviene un ñani, no abandona el cuerpo físico mientras queden sin finalizar las acciones que esté destinado a realizar con él. De pronto, un bebé de unos 8 meses comenzó a balbucear «tata, tata» detrás de mi espalda. Cuando Bhagavan escuchó aquellas dulces palabras, levantó la cabeza y preguntó quién era. Yo dije, es nuestra pequeña Mangalam. Bhagavan es muy aficionado a los bebés. Él dijo, ¿es ella? Pensé que era una niña más mayor. ¿Ya ha comenzado a exclamar tata, tata? La niña continuó diciendo tata, tata. Bhagavan dijo a los que estaban cerca de él, vean esta maravilla. Los niños comienzan primero a decir la palabra tata, que significa tan tan. Tan tan es su propio sí mismo. Es lo mismo con nuestras mentes también. La palabra yo sale primero automáticamente. Solo después son pronunciadas las palabras tú, él, etc. Igual que todas las demás palabras, siguen a la palabra tata en el caso de los niños pequeños. Es solo después de que la sensación aham, ego, viene, que le siguen las otras sensaciones. Eran cerca de las 9 y Krishnaswami encendió la radio para verificar la hora. Después de que el reloj marcase las 9, la radio terminó con las palabras Namaste a todos. Bhagavan sonrió y dijo, el locutor de la radio dice Namaste a todos, como si él y ellos fueran diferentes. ¿No es él uno de ellos? Esto significa que él se está saludando a sí mismo también. Ellos no se dan cuenta de eso. Eso es lo extraño. «10 de abril de 1947, 109. La entrega absoluta». Esta mañana un joven Andhra entregó una carta a Bhagavan en la que estaba escrito: Swamiji, dicen que uno puede obtener todo si toma refugio en Dios entera y únicamente y sin pensar en nada más. ¿Significa ello sentarse en silencio en un lugar y contemplar a Dios enteramente en todo momento, desechando todos los pensamientos, incluyendo incluso la comida que es esencial para el sostén del cuerpo? ¿Significa ello que cuando uno enferma no debe pensar en la medicina ni en el tratamiento, sino confiar la salud o enfermedad exclusivamente a la providencia? De la definición de Citta Praña, dada en Gita, el hombre que se despoja de todos los anhelos y se mueve sin inquietud, libre del sentido de yo y mío, obtiene la paz. Ello significa desechar todos los deseos. Por lo tanto, debemos entregarnos exclusivamente a la contemplación de Dios y aceptar comida, agua, etc., solo si están disponibles por la gracia de Dios sin pedirlas. ¿O significa que debemos hacer un pequeño esfuerzo? Bhagavan, por favor, explique el secreto de ese Saranagati. Bhagavan vio esa carta sin prisa y dijo a la gente cercana a él: vean, Aranya Saranagati significa ser sin ningún apego de pensamientos ni duda, pero significa ello desechar los pensamientos, incluso de comida y agua, etc., que son esenciales para el sostén del cuerpo físico. Él pregunta:
¿Debo comer solo si obtengo algo por mediación de Dios y sin que lo pida? ¿O debo hacer un pequeño esfuerzo? De acuerdo, tomemos la comida que venga por sí misma, pero incluso entonces, ¿quién ha de comer? Suponga que alguien nos la pone en la boca, ¿no debemos tragarla al menos? ¿No es eso un esfuerzo? Él pregunta, si yo devengo enfermo, ¿debo tomar medicina o debo mantenerme tranquilo, dejando mi salud y enfermedad en las manos de Dios? Shud biatech a haram se dice. Hay dos significados para esto. Uno es, puesto que shud, es decir, el hambre, es también como la enfermedad, así, para la enfermedad llamada hambre, la medicina llamada comida se debe tomar. El otro es, como la medicina para vyadhi, enfermedad, la comida para shut, hambre, se debe tomar. En el libro Sadhana Panchakam, escrito por Sankara, se dice Shud vyadhiska chikitsyattam pratidinam bhikshaushadam bhuyatam. Ello significa, para el tratamiento de la enfermedad llamada hambre, come la comida recibida como limosna. Pero entonces uno debe al menos salir a por bhiksha. Si toda la gente cierra los ojos y se sienta en silencio diciendo si la comida viene comemos, ¿cómo va a continuar el mundo? Por consiguiente, uno debe tomar las cosas como vienen de acuerdo a las tradiciones de uno y debe estar libre de la sensación de que uno mismo las está haciendo. La sensación de que yo estoy haciéndolo es la esclavitud. Por lo tanto, es necesario considerar y averiguar el método por el que una sensación tal puede ser superada, en lugar de dudar si debe ser administrada la medicina si uno está enfermo o si debe ser tomada la comida si uno tiene hambre, pues tales dudas continuarán surgiendo y nunca tendrán fin. Incluso dudas tales como ¿puedo gemir si hay dolor? ¿Puedo inhalar el aire después de exhalar? También acontecen. Llámelo Isvara o llámelo Karma. Algún karta continuará todo en este mundo de acuerdo al desarrollo de la mente de cada individuo. Si la responsabilidad se le echa a él, al karta, las cosas continuarán por sí mismas. Nosotros caminamos sobre este suelo. Al hacerlo, consideramos a cada paso si debemos elevar una pierna tras la otra o detenerla en algún momento. ¿No se hace el caminar automáticamente? El mismo es el caso con la inhalación y la exhalación. No se hace ningún esfuerzo especial para inhalar o exhalar. Lo mismo es el caso con esta vida también. Podemos abandonar algo si queremos o hacer algo como nos agrada. Un número muy elevado de cosas se hacen automáticamente sin que seamos conscientes de ello. La entrega completa a Dios significa abandonar todos los pensamientos y concentrar la mente en Él. Si nosotros podemos concentrarnos en Él, los demás pensamientos desaparecerán. Si mano vakkaya karmas, es decir, las acciones de la mente, el habla y el cuerpo se sumergen en Dios, todas las cargas de nuestra vida estarán sobre Él. El Señor Krishna dijo a Arjuna en la Gita: para aquellos que me adoran a mí solo, sin pensar en ningún otro, para aquellos siempre en armonía, yo les traigo plena seguridad y atiendo a sus necesidades. Arjuna tuvo que llevar a cabo la lucha. Así Krishna dijo: coloca toda la carga sobre mí.
Haz tu deber, tú eres meramente un instrumento, yo me ocuparé de todo, nada te preocupará. Pero entonces, antes de que uno se entregue a Dios, debe saber quién es el que se entrega. A menos que todos los pensamientos sean abandonados, no puede haber entrega. Cuando no hay pensamientos en absoluto, lo que queda es solo el sí mismo. Así pues, la entrega solo será al sí mismo de uno. Si la entrega es en términos de bhakti, la carga debe ser puesta sobre Dios. Y si es en términos de karma, el karma debe ser hecho hasta que uno conozca su propio sí mismo. El resultado es el mismo en cualquier caso. Entrega significa indagar y conocer el propio sí mismo de uno, y entonces permanecer en él. ¿Qué hay aparte del sí mismo? Ese joven dijo: ¿cuál es la vía por la que puede ser conocido? Bhagavan contestó: en la Gita se indican varias vías. A usted se le pide hacer dhyana. Si usted no es capaz de hacerla, entonces bhakti o yoga o nishkama karma. Muchas más han sido indicadas, y una de las vías debe ser seguida. El propio sí mismo de uno está siempre ahí. Las cosas acontecen automáticamente de acuerdo a los samskaras, los frutos de las acciones de nacimientos previos. La sensación de que el hacedor es yo es ella misma esclavitud. Si la sensación es desechada por vichara, estas preguntas no surgen. Saranagati no es el mero acto de sentarse con los ojos cerrados. Si todos se sientan así, ¿cómo van a vivir en este mundo? Mientras Bhagavan estaba hablando, sonó la campana del comedor. Ahí está la campana. ¿No debemos ir? Diciendo eso con una sonrisa, Bhagavan se levantó.